Siempre he sentido atracción por lugares alejados e inhóspitos. Por eso hoy voy a visitar una de las aldeas más remotas de Marruecos. Nos encontramos en la imponente cordillera del Alto Atlas, la región con las mayores altitudes de todo el norte de África. En algún lugar, escondida a más de 2000 metros de altura, se encuentra nuestro destino, una aislada aldea ubicada en el corazón de la montaña, cuya forma de vida se ha mantenido intacta por cientos de años. Acompáñame a conocer Tagia, un pueblo en las alturas. La única forma de llegar a Tagia es atravesando las montañas a pie. Por eso nuestra aventura comienza en Zaounia Tahansal. Esta pequeña aldea, fundada en el siglo XVIII, es la puerta de salida hacia las alturas del Atlas. Allí contratamos los servicios de un arriero y emprendemos la larga travesía río arriba hasta llegar a nuestro destino. Finalmente, después de una larga travesía, hemos llegado hasta el corazón de Tagia, donde nos encontramos ahora mismo. Se hará de noche muy pronto. Pensad que esta aldea está encañonada por montañas, entonces enseguida el sol desaparece. Nos quedan muy pocas horas de luz, pero tenemos aquí varios días para conocer cómo es la realidad en Tagia. Bueno, esto que vamos a vivir ahora mismo es un momento mágico porque estamos dentro de una de las casas, nos han abierto las puertas. Voy a iros contando un poco lo que voy viendo. A primera vista, una casa muy antigua, muy pequeña, estamos hablando de 2 estancias solo, la cocina y el salón barra comedor barra habitación compartida, porque la familia aquí hace su vida así toda junta. Ya veis que la cocina es muy pequeña, tienen aquí sus cazuelas, los utensilios básicos para vivir. Otra cosa importante de este lugar es que la forma de entender la vida aquí es totalmente distinta. Para comenzar, la mujer coge todas las mañanas y se va a la montaña por leña, porque si no, se mueren de frío. O sea, así de fácil y así de claro. Aquí las responsabilidades son responsabilidades en mayúsculas. Algo muy importante para nosotros, para conocer realmente cómo es la vida en este lugar, era meternos en las casas de las personas que viven aquí. Y lo que acabamos de ver ahora es un ejemplo de la dureza extrema que tiene este lugar. Una familia que vive en una casa pues muy pobre. Lo que nos han contado que es, ellos ni siquiera tienen animales, ¿de acuerdo? Algunas familias aquí, las que tienen más recursos, tienen animales, ellos no. Entonces, ¿de qué viven? Viven de los cultivos que pueden sacar entre marzo y abril, cuando hay buena temperatura aquí. Entonces, eso que venden, con eso tienen que vivir todo el año y mantener a la familia. Os podéis imaginar lo duro que es eso. Entonces, como digo, tienen muy poquitos recursos y para salir adelante tienen que hacer otras cosas, ayudarse de otras personas de la aldea. Aquí todo el mundo se ayuda entre sí porque si no es imposible sobrevivir. Además, esta familia que hemos visto tiene todavía más dificultades, algo que en el mundo occidental ya sería complicado, tener una hija en este caso con una discapacidad, con un problema psíquico, y a la pobre pues la tienen allí y la cuidan como pueden. Siempre hay alguien pendiente de ella, pero os podéis imaginar que los cuidados pues no son los óptimos. Y la verdad es que sorprende mucho porque la mujer es la que saca adelante la casa. La hemos visto cortando leña, lavando la ropa, cocinando, encargándose de los hijos, de la hija, como os contaba, y así es la vida aquí, durísima. Pero ahí no acaba la cosa, es que nada más salir de la casa hemos encontrado a un hombre que ni siquiera tenía dónde dormir, venía de una aldea muy lejana donde tiene a su familia y se dedica a ir por pueblos pidiendo a la gente que le den lo que sea. Nos ha dicho que no sabe ni siquiera dónde va a dormir esta noche y la verdad es que es muy duro. Esta zona de las montañas es muy complicada y la gente no puede escapar de aquí porque no tiene los recursos, no tiene la manera de hacerlo. Y la verdad que toca mucho ver este nivel de dureza aquí. Lo que es increíble es que en un sitio en el que es tan complicado vivir como este, rápidamente han aprovechado el agua del río, una especie de fuente que emana de la montaña, han puesto tubos y con esto abastecen el agua de toda la aldea. Y aquí tienen agua prácticamente todo el año porque siempre cae, siempre se está deshaciendo el hielo de las cotas más altas. Pensad que esto es el Atlas. Y en esta zona exacta en la que estamos ahora, estamos a unos 1800 metros y las cotas más altas están a 3000. Con lo cual están heladas prácticamente todo el año y, como digo, tienen agua corriente.
Bueno, llevamos un buen rato dando vueltas por la aldea y la verdad es que pienso que aquí cultivar se cultiva poco porque la tierra se ve durísima y además hace un frío terrible. En la aldea viven unas 70 familias y por lo que veo es bastante hermético con la gente del exterior, cosa que la veo normal. Algo que me llama mucho la atención es que hay un montón de niños. Yo cuando pensé en venir aquí me imaginaba que la población estaría muy envejecida y la verdad es que, como digo, hay mucha población joven. De hecho, han tenido que construir un colegio hace relativamente poco, en el que hemos estado hace un rato, porque los niños antes tenían que bajar a una aldea que estaba súper lejos. Entonces imaginaos todo esto nevado, cómo van a ir los pobres niños hasta allá abajo. Ahora ya pueden estudiar aquí, por suerte. Ya se ha liado un partido ya, ¿eh? Es increíble porque en un momento con un palo de madera se ha liado un partido de fútbol y así es como se divierten los niños aquí en la aldea, porque tampoco hay mucho más, pero la verdad es que se les ve más felices que a muchos en España, ¿eh? El sol se esconde rápidamente tras las montañas y la noche se apodera rápidamente de la aldea. El frío nos obliga a resguardarnos y disfrutamos de nuestra primera noche en la imperturbable Tagia. Segundo día de nuestra estancia aquí en Tagia, son las 10 de la mañana más o menos, todavía no hay mucha luz por lo que os contaba ayer, por la disposición del pueblo, y lo que hemos hecho ahora es subir la montaña hacia arriba para encontrar a los pastores, que viven prácticamente de forma nómada porque tienen que pasar mucho tiempo en la montaña para alimentar a sus animales. Aquí en la aldea prácticamente todo el mundo vive de eso, de criar a sus animales, bajar luego a las aldeas que están más abajo y venderlos. Y lo que vamos a ver pues es cómo viven aquí en las montañas, porque muchas veces pasan las noches aquí. Me imagino que aquí en las montañas debe de ser muy complicado, pero lo vamos a descubrir. Bueno, ha costado, pero hemos encontrado a uno de los pastores. Lo vamos a acompañar en su larga travesía. Pensad que este hombre hace este camino todos los días para que sus animales puedan comer, porque básicamente son la base de su supervivencia. ¡Ah! Pues nada, me imagino que esto debe ser el equivalente al tráfico de la montaña. La verdad es que es espectacular la cantidad de animales que llevamos con nosotros. Yo no sé cómo este hombre es capaz de dirigir un rebaño tan grande, es espectacular. Después de una larga travesía de cerca de 2 horas, estamos ya en el refugio de montaña y la verdad es que el sitio es impresionante. Estamos totalmente solos, aquí no hay ni un alma, ni siquiera hay animales más allá de las cabras del pastor. Y este refugio se utiliza sobre todo en temporada buena, en verano, primavera, porque normalmente durante el invierno, a pesar de que ahora estamos en enero, suele hacer bastante frío y si nieva directamente ni siquiera pueden llegar a esta altura, se tienen que quedar más abajo. ¿Cómo es la vida en la montaña en los meses más complicados? ¿Y no le da miedo el camino? ¿No ha tenido nunca ningún susto subiendo por ahí? Algún veces sí, pasarlo en miedo algún veces sí. Tiene la roca que se ha caído arriba, tiene algún veces la roca se ha caído arriba. Desprendimiento de piedras. De piedras, sí. ¿Y qué tal lleva el estar, o sea, el vivir un poco solo en la montaña?
بالتالي ماشي زين تديت التضعيف تيريان وانا تريشي الحران الجو كذا ماشي زاد. Él dice aquí más tranquilidad, que no haya ruido, no hay familia, no hay nada. O sea que le gusta. Le gusta. Lo que vamos a ver ahora es una cosa básica para la gente que se mueve mucho por las montañas, que es hacer el pan tradicional en su piedra, pues para poder comer básicamente. Esto es básico porque imaginaos que se queda tirado en la montaña, no se puede mover. Es el único sustento que tendría sería el pan. Dice que aquí, para que hay lluvia o nieve, no puede bajar a su casita. Él para aquí. Se queda aquí. Se queda aquí. Y Con sus animales. ¿Cuál es la vez que más tiempo te has quedado aquí? El invierno que calor, él viene aquí, él vive con su familia, sin bajar hasta el pueblo y subir. Viven aquí todo el verano. Todo el verano pasar aquí con su familia. Pan auténtico de la montaña, muy bueno la verdad. A mí que me gusta el pan solo, la verdad es que está brutal, ¿eh? Con una piedra caliente. Espero que con lo que habéis visto en esta pieza os hayáis podido hacer una idea de lo que es vivir en un lugar como este, en una aldea perdida del Alto Atlas. Y creo que nos ayudará a todos a darnos cuenta de lo afortunados que somos en muchos casos, de las comodidades con las que gozamos, y creo que todos hemos de dar gracias por lo que tenemos. Recordad que somos el tiempo que nos queda, así que disfrutad y sed felices, y nos vemos muy pronto en una nueva aventura.